La verdad que es un honor y una grata tarea la que me asignaron de presentadora por ausencia del doctor Ismael Ferrando, que en realidad era el presentador oficial del doctor Balbín. Pero nos une con el doctor Balbín en realidad una amistad muy profunda que nace de un amigo común de los dos, que es el querido profesor Alejandro Nieto García, de lo cual los dos hemos sido un poco de prohijos, digamos así, protegidos de su estudio, análisis, y bueno, hemos coincidido en un montón de cosas y realmente es un prestigioso profesional que ha avanzado a través de la carrera, no solamente la carrera judicial, la carrera docente, sino que además es un tratadista de Derecho Administrativo, lo cual no es poca cosa, pensando en todo el tiempo que lleva a realizar un tratado realmente, y un hombre joven. Esto realmente es bienvenido para la doctrina administrativista porque hay renovación, ¿no es cierto?, en los textos, que por supuesto nuestros maestros están, pero la gente joven como Carlos, que vienen realmente propiciando un nuevo análisis y estudio y agregando un montón, como ustedes vieron, de instituciones nuevas que la pluralidad nos presenta, es bienvenido por la doctrina argentina. Así que realmente, además de sus títulos de doctor de la UBA, ¿no es cierto?, que ha hecho también su doctorado en la Complutense, estudios en Europa, bueno, un montón de formaciones personales. Realmente es un gusto tener a alguien dentro del derecho administrativo argentino, uno como nosotros, pero que ha logrado destacarse con la edad que tiene, la juventud que tiene, la seriedad y la profundidad de los trabajos que nos pone al análisis y crítica de todo lo que estamos en esta materia. Así que bienvenido, Carlos, y esperamos escucharte con mucha alegría lo que hoy nos traigas a la mesa de reflexión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Mirta por la presentación. Mirta es una amiga a quien yo quiero mucho y admiro, no solo por sus condiciones intelectuales, sino también personales. Agradezco también a las autoridades de la Asociación de Derecho Administrativo de estas jornadas, en particular al doctor Justo Reina, por haberme invitado. Y doblemente agradecido, además, porque son unas jornadas en homenaje al doctor Gauna, por quien también tengo un fuerte aprecio y cariño. De modo que para mí es un verdadero orgullo estar presente y poder compartir con ustedes este breve relato. Me voy a referir a la Ley de Responsabilidad Estatal, no un análisis en sí de la ley, sino desde la perspectiva del derecho civil. En otras palabras, ¿de qué modo se relaciona el derecho civil con la Ley de Responsabilidad Estatal? De modo que el primer capítulo que intentaré desarrollar es introductorio. El segundo punto es la reflexión sobre derecho público, derecho privado. Hemos escuchado en el panel de la mañana, en el primer panel, justamente quizás una crítica en relación a la distinción entre derecho público y privado, e intentaré, por tanto, en este segundo capítulo, defender la distinción entre derecho público y privado, siempre desde el contexto de la Ley de Responsabilidad y su vínculo con el derecho civil. El tercer punto o capítulo se referirá puntualmente a cómo interactúa el derecho civil en el marco de la Ley de Responsabilidad Estatal. Y el último, una breve reflexión respecto de cómo el juez o la administración pública en nuestras provincias, dado que la mayoría no han aprobado aún una ley local de responsabilidad estatal, debiera resolver un caso, según mi criterio, sobre responsabilidad del Estado local. Dicho esto, vuelvo entonces al primer punto, que es la Ley de Responsabilidad Estatal. Insisto, no voy a hacer una crítica de la ley, sino marcar o intentar marcar cuáles son los puntos que constituyen lagunas o como le llamaríamos nosotros en el contexto del derecho administrativo, caso administrativo no previsto en el contexto de la Ley de Responsabilidad Estatal. Evidentemente, creo, el punto más relevante es definir si la ley
contiene o no lagunas del derecho, es decir, casos administrativos no previstos, porque esta definición es la que nos permite luego, creo yo, aplicar derecho civil y comercial en el contexto de la ley de responsabilidad estatal. Evidentemente, en el derecho público, para definir, creo yo, si existe o no una laguna o caso administrativo no previsto, debemos utilizar diversas técnicas por caso. Simplemente a título de ejemplo, en relación a las competencias expresas, implícitas, o quizás recurrir a teorías como la de la especialidad. Es decir, si yo leo la Ley de Responsabilidad del Estado, el primer punto de análisis es intentar completar la ley y luego de hacerlo, descubrir si existen lagunas o no. Pues bien, ¿cómo se completa una ley? No simplemente con la lectura de la ley, sino junto con la lectura, otras técnicas que me permiten a mí extender o completar el texto normativo. Y estas técnicas son, creo yo, por un lado, la definición de la competencia estatal. En otras palabras, en el contexto de la ley debo sumar competencias implícitas o quizás competencias en el contexto de la teoría de la especialidad. Y además, añadir otro principio, que es el principio de clausura en el derecho y particularmente en el derecho administrativo. Pues bien, luego de leer el texto de la Ley de Responsabilidad y sumar competencias implícitas o especiales más el principio de clausura, es posible entonces que defina el texto completo de la Ley de Responsabilidad Estatal. Dicho esto, entonces cabe preguntarse si a partir de la lectura no del texto originario, sino el texto completo de la ley que debe analizar el intérprete, existen o no lagunas. Y además, creo, en el contexto de la ley, es básico para definir el concepto de laguna repasar el artículo primero que establece justamente la obligación del Estado de responder. Dicho esto, entonces, releo el texto de la ley y advierto lagunas y luego me pregunto cómo rellenar esas lagunas. Ejemplo puntual de laguna en el marco de la Ley de Responsabilidad Estatal es el caso de la responsabilidad del Estado por los daños causados por las cosas de titularidad estatal o que estuvieran bajo la guarda del Estado. Insisto, si yo leo la ley, incluso un texto extendido de la ley a través de las técnicas de integración hermenéutica, aún así subsisten ciertas lagunas o casos no previstos por el legislador. Insisto, un ejemplo, creo, evidente es justamente la responsabilidad del Estado en razón del daño causado por las cosas. Y aquí es posible también plantear esta otra hipótesis. El legislador habla particularmente de la responsabilidad del Estado por falta de servicio. Cabe preguntarse incluso si es posible ubicar la responsabilidad del Estado por el daño causado por las cosas en el concepto de falta de servicio. Incluso si uno repasa antecedentes judiciales de la Corte respecto de la responsabilidad estatal por daño con las cosas, la Corte utiliza conjuntamente dos preceptos del viejo Código Civil. Por un lado, el artículo 1113, que se refiere justamente y de modo particular a la responsabilidad causado por las cosas, pero a su vez también la Corte une junto con el artículo 1113 el artículo 1112, que según su peculiar interpretación nos habla de la responsabilidad estatal por falta de servicio. En otras palabras, históricamente, antes del Código Civil y Comercial, cuando la Corte condenaba al Estado en razón de los daños causados por las cosas de propiedad estatal, recurría a estos dos conceptos descritos en los artículos 1112 y 1113. En este contexto, y volviendo sobre el texto de la ley, cabe entonces preguntarse si yo puedo ubicar el supuesto de responsabilidad estatal por los daños causados por las cosas en el marco de la falta de servicio. Y yo creo que eso no es posible o por lo menos no da una respuesta jurídica adecuada. Dicho esto, entonces, vuelvo a insistir con la idea de las lagunas o casos administrativos no previstos en el contexto de la ley. Pero podría incluso citar otros ejemplos. Por caso, la prejudicialidad.
cómo se resuelve un conflicto entre el juez penal y el juez contencioso administrativo que debe resolver una causa sobre responsabilidad del Estado. La ley de responsabilidad estatal nada dice respecto de la prejudicialidad y cabe, por tanto, también aquí advertir otra laguna o caso administrativo no previsto. Dicho esto, voy al segundo capítulo de esta exposición que se refiere a la distinción entre derecho público y derecho privado, porque el pivote central de la exposición se refiere a las lagunas y cómo rellenar esas lagunas. Para contestar con mayor propiedad este interrogante debemos necesariamente transitar por este camino en relación con la distinción de derecho público, derecho privado. Evidentemente, y eso surgió de modo claro en el panel anterior, que es posible ensayar tres interpretaciones, al menos en nuestro derecho. Una interpretación es que tras la Constitución debemos incorporar, en términos de pirámide jurídica, el eslabón del derecho común y luego del derecho común el derecho administrativo o el derecho civil. En otras palabras, según esta primera interpretación, tras la Constitución ubico derecho común y luego el derecho administrativo. Otra interpretación posible, que también se mencionó en el panel anterior, es ubicar en la cúspide de la pirámide derecho constitucional, luego derecho civil y tras el derecho civil el derecho administrativo. Pero nosotros partimos de una idea distinta, es más, quizás opuesta, esto es, el derecho civil es un subsistema y el derecho administrativo es otro subsistema y además no existe derecho común. Particularmente, cabe reflexionar respecto al título preliminar que se mencionó anteriormente. Quienes redactaron el Código Civil y Comercial creen que el título preliminar del Código Civil es derecho común y, por tanto, si es derecho común, prevalece en relación con el derecho administrativo. En otras palabras, cuando yo construyo derecho administrativo, trátese de derecho administrativo federal o derecho administrativo local, debo no solo leer la Constitución, sino el derecho común. Y tras esas dos piezas jurídicas, comenzar a construir el derecho administrativo. Es razonable, yo los invito a leer el título preliminar del nuevo Código Civil y Comercial, por ejemplo, respecto de las fuentes del derecho. ¿Qué dice el Código en relación a este tópico? Que las fuentes del derecho son básicamente la ley y la costumbre. Y luego indica cómo el intérprete debe desarrollar estas dos fuentes llamadas ley y costumbre. Puntualmente, ¿cabe recurrir a la costumbre en el derecho administrativo como fuente del derecho, tal como describe el Código Civil y Comercial? Yo creo que no, que eso no es posible. De modo que, más allá de este ejemplo puntual, uno luego debiera quizás avanzar en el análisis de las reglas hermenéuticas que prevé el capítulo primero. Por ejemplo, los tratados internacionales, los principios, la analogía, los valores. Y me pregunto si en derecho administrativo vamos a utilizar no solo esas fuentes, sino el modo en que se interpretan esas fuentes según el codificador civil en nuestro ámbito de conocimiento. Y yo creo que no, aunque debiéramos desarrollar este punto con mayor extensión. En definitiva, intento explicar que, según mi opinión, no cabe aplicar el derecho civil como derecho común. Y además, me pregunto también, ¿cómo distinguir en el contexto del Código Civil y Comercial cuáles son las reglas del derecho común y cuáles las reglas del derecho civil? De modo que, desde mi perspectiva, debiéramos dejar de lado el derecho común y construir un derecho administrativo simplemente a partir de la Constitución y no apoyándonos necesariamente en un supuesto derecho común o en el derecho civil. Trátese de derecho civil como derecho común o derecho civil propiamente dicho. Es verdad, como se dijo en el panel anterior, que uno puede descubrir en el subsistema del derecho civil innumerables reglas de derecho público, o al menos reglas que nosotros comúnmente llamamos de derecho público. Y también es verdad, igualmente, que en el subsistema de derecho público yo puedo descubrir innumerables reglas del derecho privado. Pero la pregunta es si la incorporación de reglas de un subsistema en otro me permite concluir
en la unión de ambos sistemas. Y la raíz, explicado brevemente, que justifica la distinción entre los dos modelos, es que el derecho administrativo, como ya se dijo, tiende a proteger el interés público. Claro que cabría preguntarnos aquí qué es el interés público y la necesidad además de construir un derecho propio alrededor del interés público, porque desde los principios y las reglas del derecho privado no es posible proteger ese interés público. El problema, creo yo, es que nosotros seguimos construyendo derecho administrativo desde un interés público definido hace un siglo y por tanto es necesario redefinir el interés público y a partir de ahí darle un sentido nuevo al derecho administrativo. ¿Y qué es el interés público? Básicamente, la igualdad. Dada la desigualdad en las sociedades actuales, es necesario crear un derecho que tienda justamente a superar esas desigualdades y eso es el interés público. Y el instrumento propio del interés público es el derecho, creo yo, administrativo. ¿Por qué es importante esta cuestión? Porque cuando yo debo rellenar una laguna, como las que advertí en el marco de la Ley de Responsabilidad del Estado, si parto de la idea de un derecho común o de un derecho civil a partir del cual construyo derecho administrativo, debo buscar la respuesta a esa laguna en el derecho común o en su caso en el derecho civil y aplicar lisa y llanamente la regla del derecho civil o el derecho común en el derecho administrativo y vuelvo, entre otros, al ejemplo de la prejudicialidad. Pues si usted no descubre reglas de prejudicialidad en la Ley de Responsabilidad del Estado, tiene que ir en busca de esa regla en el derecho común o el derecho civil y transcribir lisa y llanamente esas reglas en el texto de la Ley de Responsabilidad Estatal. En otras palabras, usted debiera transcribir un nuevo artículo en la Ley de Responsabilidad Estatal que copie textualmente la prejudicialidad descrita por el codificador civil. Si nosotros partimos, entonces, que se trata de dos derechos distintos, es mucho más complejo cómo traer una regla del derecho privado a la Ley de Responsabilidad Estatal. Y aclaro otra cuestión que creo sumamente importante. La Corte, históricamente, según mi opinión, ha seguido la línea del derecho común, es decir, usted construye derecho administrativo a partir del derecho común y el ejemplo más arquetípico es justamente el título preliminar del viejo Código Civil, porque según la Corte ese título es derecho común y no derecho civil y por tanto debe aplicarse al derecho administrativo directamente. Pero además de este caso puntual, quizás el más paradigmático de todos es el antecedente Filcrosa, en el cual la Corte ha dicho que las provincias, como todos sabemos, deben regular los tributos locales a partir del Código Civil. No solo, insisto, la Constitución, sino la Constitución más Código Civil y luego el legislador local debe comenzar a regular el tributo en el ámbito jurisdiccional provincial. ¿Por qué? Contesta la Corte. Porque hay ciertos elementos, puntualmente el plazo de prescripción de las acciones, aun cuando se tratare de acciones en relación con tributos locales, que no le corresponde regular a las provincias, sino al Estado nacional. ¿Por qué? Porque justamente eso es propio del derecho común y no del derecho administrativo local. No solo Filcrosa, hay otros precedentes como las mañanitas en que la Corte va a reafirmar en relación con los bienes del dominio público-privado del Estado la idea según la cual el derecho administrativo local o federal se construye, insisto, a partir del derecho común. En otras palabras, el derecho administrativo debe ser respetuoso de las reglas del derecho común. Cabe también preguntarse por qué las provincias regulan, según esta concepción de la Corte, el plazo de prescripción en materia de expropiación local. Porque si el plazo de prescripción, más allá del instituto puntual al cual nos refiramos, es competencia del legislador nacional porque es derecho común,
las provincias no podrían, por tanto, tampoco, siguiendo este camino interpretativo de la Corte, regular plazos de prescripción en materia de expropiación local, debieran simplemente remitirse al Código Civil. Este debate que he intentado plantear anteriormente en cuanto a las bases del derecho administrativo, creo que vuelve a plantearse justamente a partir de la discusión del Código Civil y Comercial. La Comisión de Juristas sostuvo la tesis de que el derecho administrativo tiene que apoyarse en el derecho común o derecho civil o parte del derecho civil, y así se redactó. Es más, en materia de responsabilidad estatal, como todos sabemos, el código o el anteproyecto de Código Civil y Comercial preveía un capítulo específico de responsabilidad estatal. ¿Por qué? Porque las bases de la responsabilidad estatal, según ese criterio, son derecho común y no derecho administrativo. ¿Qué hace entonces el derecho administrativo? Simplemente completar las bases que ha definido el derecho común, y en el caso particular de la Argentina, con intervención del legislador nacional, porque la regulación de derecho común le compete al legislador nacional. Sin embargo, cuando se discute y se aprueba el Código Civil y Comercial, los legisladores, a instancias del gobierno, se inclinan por una concepción distinta. Esto es, el derecho administrativo autónomo, pero particularmente debiera agregar autónomo del derecho común y del derecho civil. Y por tanto, derecho administrativo se construye lisa y llanamente a partir de las bases y las reglas constitucionales. Y además, añado, hay otra cuestión sumamente importante cuando uno distingue derecho civil o derecho administrativo, aun cuando mezclemos reglas entre estos subsistemas. ¿Y cuál es esa distinción, más allá del sentido que he intentado explicar anteriormente? Las bases, los valores y las reglas hermenéuticas. No es igual como usted resuelve un caso de derecho administrativo o un caso de derecho privado. ¿Por qué? Porque parte de principios distintos y a su vez de reglas hermenéuticas diferentes. Por tanto, vuelvo a insistir en la necesidad o razonabilidad de distinguir entre el derecho público y el derecho privado. Entonces, vuelvo a la lectura del Código Civil y Comercial y evidentemente, y esto es aún más notorio en el capítulo específico de responsabilidad estatal, el codificador se inclinó por la idea de que el derecho administrativo es un derecho autónomo del llamado derecho común e incluso del derecho civil. De modo que la ley de responsabilidad estatal federal o de cualquier estado local se construye a partir del texto constitucional y no desde el texto constitucional y las reglas del Código Civil. El mismo criterio ha seguido el legislador federal cuando uno lee la ley de responsabilidad estatal. En tanto dice que no se aplican las disposiciones del Código Civil. Pues bien, si no se aplican las disposiciones del Código Civil conforme el propio Código Civil y la ley de responsabilidad, es muy claro que conforme el criterio del legislador actualmente, el derecho administrativo, y más específicamente en el capítulo de responsabilidad estatal, se construye solo desde las bases constitucionales y no del derecho civil. Si nosotros entonces consentimos esta idea, es necesario rellenar las lagunas con derecho civil, pero a través de técnicas mucho más complejas. En otras palabras, si el derecho civil es parte de las bases del derecho administrativo, las lagunas de la ley de responsabilidad en verdad no son tales, porque debiera cubrirse esos vacíos a través lisa y llanamente del Código Civil y Comercial. Pero, dado que nosotros, de conformidad con el legislador, seguimos otros criterios, nos preguntamos cómo se rellenan estas lagunas y, por tanto, contextualizamos el vínculo derecho administrativo, ley de responsabilidad estatal y Código Civil, capítulo de responsabilidad estatal, en este
marco. Y este marco dice, en primer lugar, que no cabe una aplicación directa ni subsidiaria del derecho civil. Pues, si no es posible aplicar derecho civil a través de ninguna de estas dos técnicas hermenéuticas, cabe entonces recurrir a la tercera técnica que se usa habitualmente, que es la analogía. Y aquí cabría también detenerse brevemente en cuanto al contenido de cada una de estas técnicas de integración del sistema normativo. En otras palabras, nosotros, desde el subsistema de derecho público, que es autónomo en relación al subsistema de derecho privado, vamos a tener que recurrir al subsistema de derecho privado para traer desde allí reglas del Código Civil y aplicarlas en nuestro subsistema de derecho público. La aplicación directa y la aplicación subsidiaria son, según dicen los teóricos del derecho, dos técnicas que nos permiten salvar las indeterminaciones del modelo y particularmente las lagunas, que son las indeterminaciones evidentemente más críticas ante la ausencia de regulación. Es más, la aplicación subsidiaria, supletoria o en su caso directa, solo es posible en la medida en que el legislador autorice al intérprete o en su caso la administración o el juez contencioso a recurrir o aplicar estas técnicas de integración normativa. Y por último, la analogía es una técnica libre del intérprete. No es necesario que la ley de modo expreso autorice la analogía. De todas maneras, es importante advertir en términos históricos que la Corte, los tribunales y la Corte particularmente en la Argentina, han aplicado derecho civil, como se dijo claramente en el panel anterior. ¿En qué casos los jueces, antes de la aprobación del nuevo código, aplicaron derecho civil? Por ejemplo, en materia de responsabilidad estatal. Eso es muy claro, porque han recurrido, tal como citamos antes, al artículo 1112, al artículo 1113, o en materia de prescripción, artículos 4023, artículo 4030, o en materia contractual, la aplicación del pacto comisorio o de la excepción de incumplimiento contractual son reglas del derecho civil que se aplicaron en el derecho administrativo. ¿Qué técnica utilizó la Corte para recurrir a las reglas del derecho privado? La subsidiariedad y la analogía. Pero cierto es, creo yo, que la Corte ha recurrido a estas técnicas de un modo confuso e incluso contradictorio. Porque hago aquí un paréntesis. Se supone que la subsidiariedad es una técnica autorizada expresamente por el legislador en virtud de la cual el intérprete puede aplicar ante una laguna del derecho otra regla jurídica. Mientras que la analogía supone que el intérprete puede aplicar una regla ante una laguna del derecho, pero para poder aplicar esa regla tiene que hacer un análisis más complejo, más exhaustivo. ¿Y en qué consiste ese análisis de la aplicación de una regla en términos analógicos? De advertir si el supuesto de hecho regulado en la ley es semejante o no al hecho que intenta resolver el intérprete. Y además, en términos analógicos también se incluye una cuestión valorativa, axiológica, y es que la analogía conduzca a un resultado justo. Eso es más o menos la distinción entre la analogía y la supletoriedad o subsidiariedad. Y la Corte ha recurrido a estas dos técnicas de manera indistinta, por ejemplo, en materia de responsabilidad estatal, los casos Badel y tantos otros que leemos y releemos permanentemente, aplica el artículo 1112 por subsidiariedad, cuando en verdad ninguna ley autoriza aplicar la técnica de la subsidiariedad en materia de responsabilidad. Y por otro lado, la Corte debió recurrir a la analogía y una analogía más completa y sin embargo no lo hizo. A su vez, si uno lee otros precedentes de Corte sobre aplicación de plazo de prescripción del Código Civil al derecho administrativo, ahí la Corte, de un modo confuso, aplica la regla del Código Civil sin más, diciéndonos a veces que recurre a la analogía y otras a la subsidiariedad. En derecho administrativo, la analogía es mucho más compleja, porque
como dice habitualmente la doctrina, para poder aplicar una regla del Código Civil, y ahora vuelvo más puntualmente a las lagunas que hemos descubierto en la Ley de Responsabilidad Estatal, los ejemplos de la prejudicialidad o, por caso, la responsabilidad de los daños causados por las cosas. En este punto, vuelvo al inicio del relato e intento hilarlo en el punto del desarrollo del discurso. ¿Cómo debe completarse esa laguna? A través de la analogía, porque la aplicación directa está prohibida, la aplicación subsidiaria también está prohibida, y entonces debo ir necesariamente al Código Civil y Comercial a través de la analogía, porque, como ya he dicho insistentemente, son dos subsistemas autónomos. ¿Qué es en este contexto entonces la analogía? La analogía consiste en aplicar una regla del Código Civil y Comercial previo análisis de la regla según los principios del derecho administrativo. Y tras traer la regla por el mundo de los principios del derecho administrativo, el intérprete reelabora la regla, reedita la regla y luego la aplica al derecho administrativo. El ejemplo más claro, más allá del nombre jurídico, es la aplicación del artículo 1112 históricamente a la responsabilidad estatal. Si uno lee el artículo 1112, se refiere a la responsabilidad de los funcionarios públicos. Nada dice de la responsabilidad estatal y menos aún califica esa responsabilidad estatal como responsabilidad directa y objetiva. Sin embargo, la Corte lee el artículo 1112, lleva ese artículo al mundo de los principios del derecho administrativo y nadie sabe cómo, luego de haber ido a ese mundo de los derechos administrativos, reescribe la regla que antes nos hablaba de la responsabilidad de los funcionarios y ahora dice que el Estado responde de manera objetiva y directa. Eso es la analogía y esa es la técnica que uno debiera utilizar más racionalmente para aplicar las reglas del nuevo Código Civil y Comercial al derecho administrativo. Pero, creo yo, una salvedad importante es que la analogía no exige redefinir la regla del derecho privado en la medida en que la regla sea razonable conforme los principios del derecho administrativo y las otras reglas específicas del derecho administrativo. Es decir, si yo tuviese que resolver a nivel federal un caso de responsabilidad estatal en virtud de un daño causado por las cosas, accidente de tránsito o cualquier otro, leo la Ley de Responsabilidad Estatal, advierto, según mi criterio, una laguna y recurro a la regla del derecho civil, a los capítulos puntuales que nos hablan de la responsabilidad de las cosas, artículo 1757 y concordantes. Leo el artículo 1757 y en la medida en que interprete que ese artículo no contradice los principios del derecho administrativo, entre ellos los principios que están descritos en el artículo 1 de la Ley de Responsabilidad Estatal y a su vez tampoco contradice las otras reglas del derecho administrativo, en particular las reglas de la Ley de Responsabilidad, aplico lisa y llanamente el mandato del artículo 1757 del Código Civil y Comercial. Más ejemplos que uno podría citar, la prejudicialidad, del cual hablé anteriormente. Insisto, el texto de la Ley Federal de Responsabilidad no regula la prejudicialidad. ¿Qué dice el nuevo Código Civil y Comercial sobre la prejudicialidad? Simplemente, por un lado, que cuando se plantea un conflicto entre el juez civil y el juez penal, y aquí debiéramos reemplazar el concepto juez civil por juez contencioso administrativo, prevalece la causa penal, avanza la causa penal y se suspende el dictado de la sentencia de la causa civil. Este es el mismo criterio que previó el legislador en el contexto del viejo Código Civil en su artículo 1101. Sin embargo, el legislador actual va a establecer fuertes excepciones a este principio. Por ejemplo, cuando la responsabilidad fuese objetiva.
De modo que si la responsabilidad es objetiva, como ocurre entre nosotros en el derecho administrativo, y si traspolamos vía analógica esta regla del derecho civil al derecho administrativo, el juez contencioso está autorizado a dictar la sentencia, aun cuando el juez penal no hubiere resuelto sobre la causa en trámite. Pero luego el codificador civil agrega que si se dicta la sentencia penal posterior, porque el juez contencioso ya resolvió, y la sentencia penal se expide sobre la no materialidad del hecho, eso anula la sentencia del juez civil, o sea, la sentencia del juez contencioso, si nosotros trasvasamos por vía analógica esa regla del Código Civil al derecho administrativo, en particular a la ley de responsabilidad estatal. Más puntos conflictivos o, llamémosle con mayor propiedad, lagunas de derecho y, por tanto, la posibilidad de recurrir al derecho civil, responsabilidad estatal en un establecimiento educativo. ¿Cómo se resolvía esta cuestión puntual históricamente? Aplicándose una regla del Código Civil. Pues actualmente la ley de responsabilidad estatal no habla de la responsabilidad del Estado en un establecimiento educativo público, aunque podríamos aplicar los principios que establece la ley en términos generales. Sin embargo, el Código Civil y Comercial establece un artículo específico respecto de los establecimientos educativos, de la responsabilidad en los establecimientos educativos, y aquí nos preguntamos, ¿aplico la ley de responsabilidad estatal o la ley de responsabilidad más la regla que establece en términos específicos el Código Civil y Comercial? Y si lo hago, debo hacerlo, insisto, a través de la vía analógica, porque las otras vías directas, subsidiarias, de las cuales ya hemos hablado, están prohibidas por el Código Civil y por la ley de responsabilidad. De modo que hay que repensar también la técnica analógica, porque es la única que nos va a permitir a nosotros rellenar las lagunas del derecho administrativo y más particularmente las lagunas del derecho administrativo en materia de responsabilidad estatal. Otro aspecto sumamente interesante es el de la prueba. El Código Civil y Comercial establece en materia de responsabilidad un cuadro probatorio bastante complejo. Distingue por caso la prueba cuando se trate del factor de atribución, la prueba en relación a otros de los presupuestos de la responsabilidad, y va a incluir puntualmente en relación a la prueba sobre el factor de atribución, y por eso lo mencioné anteriormente, la incorporación de la prueba dinámicas. Cabe entonces preguntarse si nosotros debiéramos o no recurrir vía analógica al Código Civil y Comercial y aplicar consecuentemente en derecho administrativo y en el capítulo de responsabilidad estatal la prueba dinámica que está descrita en el Código Civil. E insisto una vez más, en términos de regla analógica y no directa o subsidiaria. Pues bien, no sé cuánto tiempo estamos. Bueno, entonces cierro respecto de esta cuestión. En relación a la aplicación, insisto una vez más, analógica de estas reglas del Código Civil y Comercial. En síntesis, ante la pregunta, o sea, el título de esta exposición, la aplicación del Código Civil y Comercial al derecho administrativo, o por el contrario, tal como está explicitada, si se puede construir responsabilidad estatal de espaldas al Código Civil, yo creo que sí que es posible hacerlo, porque son dos subsistemas distintos. De todas maneras, dado que el legislador ha hecho una regulación tan simple de la responsabilidad estatal, y de hecho hemos marcado varios capítulos y podríamos insistir en otros capítulos, incluso, por ejemplo, la responsabilidad del Estado
por los daños causados por los entes autárquicos, la responsabilidad del Estado por los daños causados por las sociedades estatales. Tampoco ha sido objeto, creo yo, de regulación en la ley específica de responsabilidad estatal, más los otros que mencioné anteriormente. Es necesario, sin duda, recurrir al Código Civil y Comercial. ¿Cómo recurrimos? He intentado explicarlo desde mi perspectiva, a través de la analogía, la necesidad de redefinir la analogía y cuál es el alcance de esta técnica. Cierro, como adelanté en un principio, en relación a cómo creo yo que el juez local de cualquier provincia debe resolver un caso de responsabilidad estatal. Una interpretación posible, pero desde mi punto de vista irrazonable, es que el juez local aplique directamente o analógicamente, ya me pierdo, la ley de responsabilidad federal. Pero eso creo yo que no es posible porque si uno lee la Constitución establece dos órdenes regulatorios y jurisdiccionales distintos y por tanto no puede el legislador local o en su caso, si el legislador, si por reenvío, pero no el intérprete local, sea la administración pública local o el juez contencioso local, recurrir a la ley federal. De modo que cabe preguntarse si debe recurrir o no al Código Civil y Comercial. Y evidentemente tiene que recurrir al Código Civil y Comercial. Y aquí se vuelve a replantear, no voy a repetirlo evidentemente, si son dos subsistemas distintos, si no son dos subsistemas distintos. Y además, cómo se nutre el derecho administrativo provincial del Código Civil y Comercial, si es por vía directa, vía subsidiaria o vía analógica. El debate es aún más fuerte porque en verdad está prohibido por la ley federal, aunque también el Código Civil lo prohíbe, de modo que el juez provincial también tiene que recurrir al Código Civil y Comercial por vía analógica, porque el codificador le ha prohibido hacerlo por vía directa o subsidiaria. Así las cosas, el juez provincial va a tener que aplicar por vía analógica el Código Civil y Comercial. Dos puntos más respecto a la intervención del juez provincial. La primera es el análisis del artículo 7º del Código Civil y Comercial en cuanto a la aplicación del propio código, si el código se aplica o no a las situaciones jurídicas anteriores o a las consecuencias de las situaciones o relaciones jurídicas anteriores al código, de modo que el juez podría eventualmente aplicar el viejo Código Civil cuando el hecho dañoso fuese previo a la aprobación del nuevo Código Civil y Comercial. En síntesis, el juez va a tener que aplicar. De todas maneras, el Código Civil y Comercial establece un artículo que es una copia casi textual del artículo 1112 del Código Civil. De modo que el juez local puede resolver el caso de responsabilidad aplicando este artículo del Código Civil y Comercial que reproduce el artículo 1112 del viejo Código Civil y repetir una vez más el caso Badel y todos los otros precedentes de la Corte. Pero si el juez fuese quizás más ingenioso o en el marco del activismo judicial, podría construir su propia teoría de la responsabilidad estatal a través de los distintos artículos del Código Civil conforme los principios del derecho administrativo. Dado que el profesor Raposo mencionó varias veces a Borges, no quiero irme sin recordar un cuento de Borges que es Funes, el Memorioso. Funes el Memorioso es un hombre de una memoria envidiable que se dedica toda su vida a repetir todo aquello que observa hasta que muere, de hecho muere joven. Yo creo que la responsabilidad del Estado, la nueva regulación de la responsabilidad y el nuevo Código Civil es una oportunidad para nosotros como profesores o operadores del derecho administrativo de no repetir ya los precedentes, sino construir una nueva teoría de la responsabilidad estatal que nos ayude a crear una sociedad más igualitaria. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Balbín su conferencia y damos lugar al siguiente panel que va a estar integrado
por el profesor Ismael Mata y el profesor Ernesto Marcer. La presidenta del panel será la doctora Milagros Bordas y el profesor Ismael Mata hablará sobre la regulación administrativa en el nuevo Código Civil y el profesor Marcer lo hará sobre principios y normas del Código Civil aplicables a los contratos administrativos. Para algo de la gente que está atrás. Hola, para la gente que está parada atrás, le informo que acá hay 20 o 30 lugares vacíos y a los profesionales que están parados contra la pared en el fondo, si quieren pasar hacia adelante para estar más cómodos.